Chicos, ¿cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Soy el doctor Edson Gary López Ayala y pues conmigo vamos a llevar la parte de fisiología en esta oportunidad. Pero antes de eso quiero hacer una pequeña introducción acerca de qué voy a llevar en la materia, cómo la voy a abordar y cómo la he planificado de cara al examen de la residencia médica boliviana. Antes de eso quiero explicarles que la residencia médica boliviana divide por bloques la cantidad de preguntas que va a caer ese día. Tienes un bloque de cirugía, un bloque de ginecología, de pediatría, otro de medicina interna, otro de materias básicas y un bloque final de salud pública. Cada bloque se le da un 20% de importancia dentro del examen. 20% para cirugía, 20% para medicina interna, 20% para ginecología, 20% para pediatría y el 20% restante se divide 10% para salud pública y otro 10% para materias básicas. Si nos ponemos a analizar, 10% para materias básicas, ¿y qué entra dentro de las materias básicas? Dentro de las materias básicas va a entrar anatomía, fisiología, semiología y farmacología. Entonces tenemos 4 materias que son de importancia y de peso bastante amplio. Si pensamos anatomía son 4 tomos, fisiología van a ser 2 tomos de Guyton, porque dentro de la convocatoria ellos te exigen que estudiemos Guyton, más o menos 2.800 hojas que tendríamos que estudiar. Si tenemos 100 preguntas en el examen y un 10%, pues 1 o 2 preguntas máximo caerá del área de fisiología. ¿Cómo quiero encarar el estudio de la fisiología? Pues de una manera didáctica. Si es que me van a preguntar solo 1 o 2 preguntas en el examen de la residencia médica boliviana de fisiología, ¿qué me van a preguntar? Obviamente algo que sea práctico, porque el Ministerio de Salud de Bolivia lo que quiere es evaluar tu conocimiento en fisiología. Entonces te preguntarán de lo más importante para tu formación dentro de la residencia médica. Ya será la fisiología cardiovascular, fisiología del sistema nervioso, fisiología respiratoria, fisiología digestiva, fisiología endocrina, dentro de ese margen. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en los siguientes videos es entender de la forma práctica, básica, didáctica y más entendible todo lo que vamos a ir aprendiendo, porque de ese globo, del global que estamos nosotros proyectando para tu preparación, van a caer 1 o 2 preguntas máximo el día del examen. Dicho esto, comencemos con el primer tema, que es una introducción y ¿qué es la fisiología? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si yo tengo, por ejemplo, un automóvil, tengo que saber cómo funciona el automóvil. Tengo que saber las partes del automóvil y cómo funciona el automóvil. De eso voy a poder nosotros dilucidar a posteriori qué está mal con el automóvil. Estoy poniendo un ejemplo de un artefacto, ¿no? Y lo mismo es la fisiología en el cuerpo humano. Por eso ustedes lo primero que han llevado dentro de su aprendizaje va a ser anatomía, porque tienen que conocer el cuerpo humano, y luego la fisiología, porque tienen que conocer el funcionamiento del cuerpo humano. Dicho eso, pues ya les expliqué el concepto de la fisiología. La fisiología no es nada más que conocer el funcionamiento de todas las estructuras que van a llegar a componer el cuerpo humano. Una vez que tú conozcas la fisiología, podrás estudiar lo que está mal y ya será otra materia que es la fisiopatología, ¿no? Es por eso que todo lo que yo les voy a ir explicando es netamente el correcto funcionamiento, porque si hablaría yo de un funcionamiento que es anómalo o tiene una patología, ya sería fisiopatología y eso no entra dentro del campo de la fisiología neta. Con lo explicado, el tema 1 que yo quiero abordar hacia ustedes es un poco del conocimiento de cómo está conformado el cuerpo humano para saber cómo va a funcionar y cómo vamos a poder ver nosotros englobar con la parte anatómica. Todo tiene que ser un engranaje en la fisiología. Si funciona una célula, ¿cómo funciona esta célula? ¿Cómo va a repercutir en la célula que está a su lado? ¿Cómo van a llegar a hacer una acción? Por ejemplo, yo para decir la palabra acción, ¿qué he tenido que hacer? Mi sistema nervioso ha tenido que cranear, ha tenido que hacer muchas sinapsis nerviosas, llegar a una conjunción, mandar una señal. Esa señal tiene que bajar hasta los músculos de mi boca, articular una palabra, ejercer la fonación y poder llegar a emitir una sola palabra. Entonces todo ese conjunto es funcionamiento. Ese conjunto que está articulando el sistema nervioso central, que está articulando la parte anatómica de los músculos, que está realizando un sinfín de actividades, es funcionamiento y eso es fisiología. Entonces un engranaje, como ustedes pueden observar en la diapositiva, que de engranaje a engranaje van a llegar a formar sistemas bastante complejos. Eso es lo que tú tienes que pensar en fisiología. Si quiero aprender la fisiología cardiovascular, ¿cómo está funcionando el corazón? Desde lo más básico hasta lo más complejo. Ya chicos, algo que yo voy a ir reiterando mucho dentro de mi explicación es tratar de comparar muchas veces al cuerpo humano con una estructura.
¿Ya? Una estructura me refiero, voy a poner cualquier ejemplo, un edificio. ¿Por qué? Porque la anatomía del edificio pues van a ser el concreto, los ladrillos, el hormigón. ¿Ya? ¿Cómo va a funcionar ese edificio? Tiene que tener un cableado eléctrico para prender las luces, ¿no? De nosotros la luz va a ser el sistema nervioso. Entonces tiene que tener un cableado. De esa manera nosotros más o menos vamos conjuncionando y viendo cómo van a funcionar todas las cosas de nuestro cuerpo. Siempre trata de comparar con cosas de que tú conozcas. Por ejemplo, yo no necesito saber de qué está formado, qué sé yo, el sistema de grabación, pero yo sé cómo funciona. Lo mismo tiene que ser tu conocimiento con la anatomía y la fisiología. Tiene que ser algo que tú hayas visto, que tú reconozcas y que tú sepas cómo está funcionando. Y de esa manera pues tú vas a llegar a responder en el examen muchas preguntas. Quiero hacer énfasis en esto. El examen no es de memoria. El examen que está cayendo dentro de la primera convocatoria que ya salió del 2017 hasta la última convocatoria del 2019 ya es para evaluar tus conocimientos, no memorísticos, sino tus conocimientos de razonamiento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, razonar, desde lo más sencillo hasta un sistema bastante complejo. Ya chicos, ¿cómo nosotros funcionamos? Nosotros funcionamos por un conjunto amplio celular, son alrededor de 100 billones de células. Estas células cada célula viene de una estirpe, ¿no? Digamos, las células nerviosas vendrán de una célula madre que, bueno, da origen a las células nerviosas. La célula madre pluripotencial también formará células sanguíneas, células del sistema digestivo, células del sistema muscular. Entonces, cada tipo de célula tiene ya información genética que le va a llevar a realizar una función. Función igual fisiología. Esas células, por afinidad, se agrupan y forman tejidos. Tejido nervioso, tejido digestivo, etc. El conjunto de los tejidos van a llegar a formar aparatos. ¿Ya? Vamos a formar órganos, estos órganos se conjuncionan, aparatos, y de estos aparatos vamos a llegar a formar sistemas. Desde lo más básico que es una célula, vamos a los tejidos, vamos a los órganos, vamos a los aparatos y vamos a los sistemas. Entonces, para saber cómo funciona un sistema, veamos cómo va a ir funcionando la célula. Voy a ir hablando y voy a introducir también el término de homeostasis a medida que yo vaya explicando, porque si estamos hablando de un funcionamiento correcto, tengo que hablar de un funcionamiento homeostático, porque homeostasis significa equilibrio. ¿A qué me voy a referir con homeostasis? ¿Qué pasa cuando tú te enfermas? Con un breve ejemplo. Alteras la homeostasis. Cuando sufres un golpe y se te inflama cualquier articulación, estás alterando la homeostasis de esa articulación. No está cumpliendo su función. No olvidemos que el cuerpo humano en su mayor conformidad es líquido. Un 60% de tu cuerpo es líquido, es agua. Ese 60% de tu cuerpo que va a ser agua, 2/3 del agua van a estar dentro de las células y 1/3 va a estar afuera de las células. Eso no tienes que olvidar. Y eso es muy básico y no es muy susceptible a ser preguntado, porque eso es fisiología muy básica y el día del examen no va a entrar tanto fisiología básica, pero tú tienes que saber, entender y siempre recordar que 2/3 del líquido está dentro de la célula y 1/3 está fuera de tus células. De ese tercio que tú tienes afuera de tus células, lo vamos a dividir en dos. Un porcentaje de líquido que va a estar en la parte intersticial y otro pequeño porcentaje de líquido que va a estar en la parte plasmática. Entonces tú sabes, para que los nutrientes que tú estás absorbiendo, estás comiendo cualquier cosa, hidratos de carbono, van a llegar a tu sistema digestivo, se van a metabolizar, tú vas a absorber esos hidratos de carbono. ¿Qué vas a hacer con esos hidratos de carbono? Del plasma, estoy hablando de la sangre, tiene que pasar al intersticio, ¿no? Va a haber una difusión de estos nutrientes, entonces la mayor parte del intercambio de nutrientes se da entre el plasma y el intersticio, a través de esa pequeña barrerita. Eso es lo que se llama medio interno. Cuando tú escuches hablar del medio interno, es de la interacción, del equilibrio que tú estás queriendo crear o de que se cree en tu organismo entre el plasma y el intersticio, entonces netamente entre el líquido extracelular. El líquido extracelular, para nosotros de en adelante hablamos de medio interno. Repito, líquido extracelular, intersticio y plasma. Y eso es bastante lógico de imaginarnos, ¿no? ¿Qué pasa a una persona deshidratada? Se altera el medio interno, se altera la homeostasis. ¿Por qué se altera la homeostasis? Porque la persona deshidratada tiene menos líquido, ese menos líquido va a disminuir la cantidad de plasma. Obviamente si hay menos plasma habrá menos volumen sanguíneo, menos gasto cardíaco, menos llegada de nutrientes, de oxígeno, etcétera, hacia los tejidos. Entonces se altera el medio interno.
Entonces lo que un cuerpo fisiológicamente estable busca tener es un equilibrio en el medio interno. Y repito, el equilibrio que se logra tener en el medio interno se denomina homeostasis. Ya hemos hablado del concepto de fisiología, que va a ser medio interno de en adelante cuando me escuchen mencionar el término. Y pues con esto, chicos, damos por concluido el primer tema, que es solamente introducción de la fisiología. No quiero que haya dudas de en adelante que es medio interno, porque no vamos a poder entender muchos de los conceptos que yo quiero explicar en el resto de fisiología. No quiero que haya duda que es una alteración de la homeostasis. Es lo más importante. Repito, el tema 1 solamente es para que podamos entender el resto de los temas. Es muy poco susceptible a ser preguntado, y en caso de que sea preguntado, pues te preguntarán a lo mucho la relación del compartimiento de líquidos corporales. Nos vemos en un siguiente video en el cual ya vamos a entrar un poquito más en lo que es profundizando la fisiología. Un saludo para todos ustedes.